Gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio. Mi nombre es Marina Reyes, soy académica de tiempo de psicología y responsable del programa de salud integral institucional. A nombre del Departamento de Ciencias de la Salud y la Coordinación de Incidencia Social, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Body Shaming y la opinión sobre el cuerpo de los demás, en donde hablaremos acerca de la importancia y el impacto que tiene el lenguaje y nuestros comentarios hacia la diversidad de los cuerpos en hombres y en mujeres. El objetivo de este conversatorio es poder conocer desde tres diferentes áreas como la psicología, la comunicación y la nutrición, las posturas que tienen frente al body shaming y generar un diálogo informado e integral que nos permita reflexionar sobre las repercusiones que tienen estas prácticas en cada uno y una de nosotras. Voy a citar una frase que escuché en otro conversatorio sobre la misma temática, en la que decía que queremos abrazar la diversidad y los cuerpos diferentes para promover la inclusión y el bienestar emocional en todas y en todos. Para poder generar este diálogo, hemos invitado con mucho orgullo a tres expertas conocedoras del tema y de quienes me voy a permitir leer una semblanza de sus grandes trayectorias profesionales. Ellas son, en primer lugar, la doctora Arely Reséndiz Rodríguez. Ella es especialista en psicología de la salud, tiene un postdoctorado en salud mental positiva, su área de conocimiento y aplicación terapéutica es la medicina conductual y terapia cognitivo-conductual, es especialista en terapias contextuales, tiene experiencia docente y formación de recursos en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Bajío, Universidad Guanajuato y en instituciones hospitalarias como el Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital Siglo XXI. Actualmente es académica de tiempo completo en la Ibero Ciudad de México. Cuenta con artículos en revistas especializadas e indexadas de la disciplina, capítulos en libros y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Formó parte del Comité de Ética del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y de igual forma estuvo en el equipo de evaluadores de programas de psicología del CNE, donde fungió como coordinadora en 2 ocasiones. Ha formado parte de comités organizadores y comités científicos de congresos y jornadas que fomentan el desarrollo y calidad de conocimiento de la disciplina. Fue coordinadora en el proyecto de estandarización de la escala de Wechsler de inteligencia para adultos, 4ª edición, y asesora de evaluación en el proyecto de estandarización de la escala breve de inteligencia Shipley en su 2ª versión. Le damos un aplauso a la doctora. Damos también la bienvenida a la maestra Gabriela Quintero. La maestra Gabriela Quintero es licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Estudios Socioculturales del Instituto de Investigaciones Culturales y es candidata al doctorado en Estudios Críticos de Género por la Ibero Ciudad de México. Actualmente es coordinadora del grupo de trabajo Corporalidades Gordas en el Seminario Permanente de Corporalidades de CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Occidente. De junio del 2019 a la fecha, participa como desarrolladora de contenido y ha impartido talleres para diferentes redes y jornadas, como la Red de Talleristas para la No Discriminación en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, COPED. La maestra Quintero ha sido conferencista en diferentes espacios nacionales con temas como Nadie te va a querer por gorda, gordofobia y salud mental,
4 ejes de la gordofobia, experiencias de mujeres gordas en consultorios médicos. Es asesora de diversos proyectos de investigación con temas feministas y de género y cuenta con diversas publicaciones para revistas, entre las que menciono Nadie te va a querer por gorda, Efectos de la performatividad del miedo, la vergüenza y la culpa en la producción de cuerpos feminizados, revista Incidencias, Tejiendo y bordando resistencias, la participación social de las mujeres desde prácticas artísticas feministas y de la sociedad de los locos a la sociedad del cansancio. Un aplauso para la maestra. Con gusto también presentamos a la maestra Marta Ramírez Nava. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública e Instituto Nacional de Perinatología, INPER. Tiene un diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana León y actualmente es docente de la licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos en la Ibero León y en la licenciatura y maestría en nutrición clínica de la UNIVA León. Ella es nutrióloga clínica en GastroCare, que está enfocada en brindar atención nutricia de enfermedades gastrointestinales, hepáticas, enfermedades crónico-degenerativas, embarazo y complicaciones perinatales, pediatría y soporte nutricio especializado. Es consultora de proyectos de nutrición culinaria para el grupo Reima, realizó rotaciones clínicas de docencia e investigación en el INPER, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Hospital General Dr. Manuel G. González, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, por mencionarles algunos. Ha sido ponente y tallerista para la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras. Fue coordinadora de investigación en la Clínica Santa Fe y nutrióloga del DIF León. Agradecemos, les pido un fuerte aplauso para y agradecemos a cada una de las tres su generosidad por compartir este espacio con nosotras y nosotros. Les voy a compartir la dinámica del conversatorio que fue pensado para poder hacer un diálogo y una reflexión sobre el tema. Le vamos a pedir a cada una de nuestras expertas que nos comparta una presentación, una exposición del tema, máximo de 15 minutos. Y al finalizar las intervenciones vamos a dar un espacio para poder realizar preguntas que puedan realizar todo nuestro público asistente y que pueda responder cualquiera de ellas. En el caso de que el tiempo no sea suficiente para poder responder todas estas preguntas, estaremos proyectando al final de sus presentaciones un código QR para que nos hagan llegar también sus comentarios, dudas y observaciones, y las estaremos compartiendo con nuestras expertas. Sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida a la doctora Reséndiz, a quien le cedemos la palabra para escuchar su exposición. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Muchas gracias por estar aquí. El que ustedes estén también habla de este interés, ¿no? Y esta dinámica que pues vamos a estar realizando para poder hablar, dar educación, dar psicoeducación, decimos nosotros, acerca del tema, y con eso ya estamos dando un gran avance. Entonces, gracias por el interés, gracias por estar y gracias por conectarse, también a aquellos que están conectados. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Regresar a casa siempre es bueno. Entonces, sin más ni más, ya vieron un poquito acerca de la presentación de mi persona, pero pues también en el momento de las dudas, si quieren hacer alguna de manera informal, no hay ningún problema. Soy Areli. No, ya, la parte profesional creo que fue demasiado. Muchas gracias. Entonces, al momento de las preguntas, Areli, sin problema.
para que sea más informal la cosa. Entonces yo les voy a hablar acerca del aspecto de la salud mental, cómo impacta el body shaming en la parte psicológica, qué parte emocional se va a ver afectada, cómo podemos intervenir también desde el área psicológica, emocional, qué podemos hacer, cómo podemos nosotros ayudar o apoyar. Entonces todo eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué repercusiones emocionales vemos principalmente o en las investigaciones se ha visto principalmente acerca del body shaming? Cuando una persona empieza a tener este tipo de situaciones que están altamente asociadas a emociones negativas, asociadas por cuestiones o variables negativas como críticas, burlas, algún tipo también de variable ya más intencionada con dolo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto alrededor? ¿Qué emociones elicitan estas variables de situaciones negativas, de momentos negativos? ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando prácticamente ya en las últimas diapositivas para poder trabajarlas, ¿no? Desde la parte intervencionista, desde la parte aplicada. Una cosa es saber qué pasa y otra cosa es saber cómo podemos enfrentar, cómo podemos ayudar, ya sea en primera persona o como parte de una cascada en cuestión a aplicabilidad. Cascada decimos nosotros, a que tal vez yo no lo estoy viviendo, pero sí compañeros, pero sí familiares, pero sí alguna persona más allegada, más allá de compañeros, es decir, amigos cercanos, amigas y amigos cercanos. Entonces, a eso me refiero con cascada. Tal vez yo no lo estoy padeciendo, pero sí conozco a alguien que está sufriéndolo. Entonces, puede ser en primera persona o en tercera. ¿Qué variables están asociadas a estas emociones o qué emociones elicitan estas variables asociadas a cuestiones negativas? Principalmente el impacto en la salud mental. Esta parte de la salud mental es muy abarcativa. Todo lo que tenga que ver con situaciones en donde se ve afectada mi parte cognitiva, pensamientos, creencias, ideas, que yo voy a estar distorsionando, que van a ser disfuncionales, pero también que va a elicitar que yo tenga unas conductas, ya sea de evitación o de enfrentamiento inadecuado, todo esto disfuncional entraría aquí. Por ejemplo, probablemente nosotros desde casa ya tengamos ciertas creencias que están asociadas al body shaming, como, ¿te vas a comer eso? ¿Te lo vas a acabar todo? Pero es que las personas que tienden a comer carbohidratos tienden a ser obesos, tienden a ser gordos, tienden a ser, voy a hablar ahorita más en femenino porque las estadísticas muestran que esto de body shaming está más asociado a femenino, sin embargo, paréntesis, también en la parte hombres no se salvan. Estadísticamente está más hacia las mujeres, por eso de repente me van a escuchar hablar en femenino, pero masculino-femenino aplica por igual, ¿sale? Estadísticamente las mujeres son a quien más nos pega, pero bueno, me regreso a esta parte cognitiva. En la cuestión de creencias, que nuestra primer círculo, que sería la familia, desde ahí probablemente ya estén introyectándonos este tipo de creencias, para después entonces emitir o dejar de emitir una conducta, y entonces ya no me como el pastel. Es que en la fiesta te están ofreciendo, no gracias. Oye, pero es que pues es el pastel, es normal. Entonces esas serían conductas evitativas o conductas desadaptativas de acción. Entonces cualquier cosa que esté relacionada con como las creencias introyectadas que me metieron, desadaptativas, disfuncionales, y las conductas que yo emito a partir de eso, entra en salud mental, ¿ok? Autoestima. Normalmente las personas que tienen una valoración mínima, inadecuada, minusvalía, probablemente esté asociado a estas creencias también de medios, bueno, cuestión mediática, o de la familia, o de amigos, o de instituciones en donde se esté alentando un cierto estereotipo. Entonces, autoestima, habrá que ver qué estereotipos estamos manejando y si esto impacta en la minusvalía acerca de cómo luzco, cuál es mi cuerpo, cuál es mi fisonomía. ¿Se adapta a lo que se espera de mí
perfecto, entre comillas, ¿no? Que eso es justo lo que vamos a trabajar. O no encajo, y ahí es en donde entra el impacto. Otra, bienestar emocional. Cuando yo no encajo, probablemente ya tenga yo alguna situación aparte, además de autoestima, minusvalía, y además de creencias o conductas disfuncionales, sino que ya esté impactando en otras áreas de mi vida. Y entonces ya no voy a las fiestas, área social. Y entonces me dejan de invitar. Pues si no vas, ¿para qué te invito si de todas maneras no quieres ir? Y entonces se hace esta cadenita, que ya no me invitan, pero entonces ya no me quieren, pero entonces ya no encajo, pero entonces ¿qué voy a hacer? Y así se va como cadenita, impactando también en el bienestar emocional. En el área pareja, probablemente también tengamos que explorar cómo está impactando el body shaming en esa área. Lo que se ha visto estadísticamente es que las personas que tienen creencias irracionales, conductas disfuncionales, minusvalía, tienden a no tener pareja, o la pareja que tienen tiende a ver existir otras variables asociadas como dependencia, codependencias. Es que sin él, hablando en femenino, ¿no? Sin él me muero, es que sin él no valgo, es que sin él no me invitan, y es que sin él ya no me voy a encontrar a nadie más, nadie me va a querer, así como estoy nadie me va a querer. Hablando en masculino, es que ella es la única que me tolera, es que ella es la única que me tolera así, ¿no? Ella es la única que me ve por otras cosas, y así nos vamos a ir armando nuestras historias de codependencia. Está altamente relacionado a quien tiene problemáticas en pareja. Bueno, para empezar, quien tiene pareja y padece alguna de estas situaciones asociadas al body shaming, es porque hay codependencia. Entonces también otro punto para trabajar, normalmente no hay pareja, entonces también hay que estar visualizando que es parte de cómo voy a enfrentar esta situación, porque ahí viene la seguridad, que es la siguiente variable. Impacto directo a la seguridad, es decir, inseguridad. No me siento segura, no me siento seguro de salir, de que me vean, de ponerme cierta ropa, de hablar, pararme frente al grupo, exponer. No me siento seguro de ir a la fiesta. No, hay inseguridad todo el tiempo. Inseguridad de cómo me van a percibir, cómo me van a estar visualizando. Y por lo general vienen estas ideas, y ahí es en donde se hace el círculo hacia la parte de salud mental, estas creencias de no valgo por lo que pienso, por lo que hago, valgo por cómo me veo. Entonces, otra cosa también para trabajar. Esto se exacerba por la cuestión mediática. Los medios, las redes, voy a decir aquí algunas, pero ustedes son los expertos en esta parte de los medios y las redes, ¿no? Lo que es TikTok, Instagram, Facebook en mis tiempos, se exacerbaba muchísimo. Se exacerba todo esto del body shaming. Y entonces nos presentan voy a decir unos personajes, pero pues son de mis épocas, ¿eh? Ustedes ya están más actualizados. Una más actual, a ver. Una Tami Parra, que no es así como que digamos de 180 kilos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se exacerba todo esto? Una Jerry Mois. ¿Quién más? Así que me digan, no, pues es que sí, los medios impactan. Ustedes vean qué es lo que está ahorita de moda, y probablemente hay no voy a decir porcentaje, pero bueno, hay un alto porcentaje en el que la fisonomía no es gordofobia, pues no es gorda, pues, porque tenemos gordofobia más bien. Entonces también las redes, los medios son aquellos que van a estar exacerbando todo esto, ¿no? El consumismo, todo eso también introyecta. Me voy a regresar una diapositiva a esta parte de la salud mental. Otra vez, creencias, ideas irracionales,
todo esto que nos introyectan desde la casa, la escuela, y bueno, aquí estoy hablando de los medios, ¿no? La sociedad consumista. Esta sociedad también nos pone ideas de los debes de. Estos deberes que si tú ya entraste en un momento, en una etapa, debes de hacer A, B, C, D, E. Ejemplo muy sencillo. Una persona que se casa, una pareja que se casa, pues ¿para cuándo los hijos? Nace el hijo, ¿para cuándo el segundo? Nacen 2 niños, ¿para cuándo la niña? O sea, siempre hay un debes de. Pues igual aquí, en la parte del body shaming, está muy exacerbado por los debes de. ¿Cómo debes de lucir? ¿Cómo te debes de presentar ante los demás? ¿Cómo debes de estar físicamente? Algo que está altamente asociado es el posparto, y bueno, a los 3 días ya tiene la mujer que estar otra vez esbelta, ¿no? Entonces, sí está asociado muchísimo esta parte del body shaming con los debes de la sociedad. Entonces, también tenemos que trabajar ahí con eso. Y el contexto. No es lo mismo estar trabajando o estar en un lugar en donde la fisonomía tiene mucho que ver, por ejemplo, en cuestiones de hostess, o en cuestiones de modelaje, o en cuestiones de ballet. O sea, hay ciertos contextos en donde esto se exacerba más. Hay otros contextos en donde la naturalidad no hay problema. Tengamos el cuerpo que tengamos, no hay ningún problema. No está asociado con variables en las cuales esto negativo puede estar, ¿sale? Entonces, chequen también el contexto y cómo se exacerba esto en la salud mental, en el autoestima, en la minusvalía, en la inseguridad, en el bienestar y la poca tolerancia que también tenemos, que aquí entra esto de los contextos. Hay lugares en donde hay más tolerancia. Afortunadamente ya se está hablando más del tema, porque antes ni siquiera se tocaba el tema. Antes ni siquiera estábamos en este tipo de auditorios hablando del tema. Entonces ya se está viendo esta tolerancia, esta apertura a la naturalidad de los cuerpos, que justo es una de las técnicas que tenemos que estar trabajando en la parte psicológica. ¿Por qué? ¿Cómo es que tenemos que intervenir? O sea, ya sabemos todo esto, ya sabemos que los medios, que los contextos, que si los papás, que si en la pareja, que si en la escuela, que ya lo sabemos. Y sí me está afectando, o conozco a alguien que le está afectando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo estar apoyando en esta dinámica? Y hay 2 corrientes, o hay dos áreas en las cuales ahorita está, pero con todo. Y estas 2 áreas son el body positive y el body neutrality. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí en el body positive estamos hablando más de el estar hablando de estos temas y el estar abriendo a la tolerancia, abriendo la comunicación, abriendo la idea de que todos los cuerpos son cuerpos. No hay unos malos, unos inadecuados, unos, todos los cuerpos son iguales en todos los términos, socio, biológico, espiritual, culturalmente, todos los cuerpos son cuerpos, o sea, no hay un adjetivo como tal. El body neutrality estamos hablando más acerca de esta parte de adecuación, adaptación, en cuanto a cómo voy yo a percibir este cuerpo cuando yo tenía ideas irracionales antes de, tolerancia, adaptación es el positive, adecuación es el neutrality, tolerancia, ¿ok? ¿Cómo me adapto yo? ¿Cómo estoy actuando yo frente a este tipo de inadecuaciones? Por ejemplo, yo en un restaurante veo que los de al lado o mis compañeros están hablando mal de alguien, ¿cómo puedo yo hacer frente y parar? Body positive. Pero también, ¿cómo puedo yo, además de parar y decir, pues es que yo lo que veo es una persona, yo no veo si está obeso, flaco, gordo, moreno,
yo no lo veo, yo veo a la persona. Es decir, cómo puedo yo parar y entrar en esta tolerancia, ¿sale? Entonces, estos dos están ahorita trabajándose mucho en la sociedad. Y digo entre comillas, ¿no? Trabajándose mucho porque apenas están iniciando todos estos enfoques. Afortunadamente cada vez hay más auditorio, cada vez hay más apertura para poder hablar de estos temas. Anteriormente no se tenía. Y el apoyo terapéutico también es muy importante. Si yo ya puedo estar hablando de esta tolerancia, de esta naturalidad, que todos somos personas integrales, ni uno está por arriba de otro, si yo ya puedo hablar de eso y no me afecta, perfecto. Normalmente sí nos afecta y nos afecta de más. Entonces ahí es en donde necesitamos también un apoyo terapéutico. Y este apoyo terapéutico impacta directamente en estas variables que yo les decía en un principio. Bienestar, calidad de vida, autoestima, en la salud mental, creencias. Si estas creencias te las introyectaron desde un principio, ¿quién? Tu familia, pero se replicaron en la escuela, pero se replicaron con la pareja, pero se replicaron también con la sociedad. ¿Desde dónde vamos a ir a trabajar en hacerlas de disfuncionales a funcionales? ¿Qué es lo que te funciona a ti? Otra, principalmente en cómo poder enfrentar estas situaciones, porque hay veces que es tanta la minusvalía y la inseguridad de las personas que desde ahí tenemos que estar trabajando en cómo poder impactar en esta autoestima, en esta valía, en este concepto que tiene la persona para tenerlo bien. Y bien, cada quien tiene su nivel de bienestar. O sea, yo no puedo hablarles ahorita de que bien es un 100%. Cada quien tiene su nivel de bienestar. Entonces, ¿qué es lo adecuado para esta persona? ¿Qué es el bienestar para esta persona? ¿Qué es el nivel de autoestima y autoconcepto adecuado para esta persona? Adelante. Porque también impacta en la seguridad. Tenemos que estar trabajando en cómo va a enfrentar las situaciones. Si antes se aislaba, dotarla de herramientas o dotarlo de herramientas para poder enfrentar estas situaciones. Y hay veces también que tenemos que estar trabajando también con un equipo multidisciplinario, porque a veces esto se nos va hacia trastornos, y estos trastornos podría también necesitar de algún otro apoyo. Por ejemplo, trastornos de la alimentación. A veces se nos puede llegar algún trastorno de alimentación y no nada más con autoestima, seguridad, bienestar y salud salimos. Necesitamos de apoyo multidisciplinario para poder sacar de un trastorno de la alimentación. O dismórfico corporal también puede ser. Entonces, trabajar de manera multidisciplinaria también nos puede ayudar a que esta persona pueda salir más rápido o pueda salir mejor. También es importante visualizar desde la parte de salud mental que en algunas ocasiones el body shaming es secundario a alguna cuestión física. Me ha tocado ver y trabajar con personas con vitiligo, por ejemplo. Esta cuestión física obviamente también le va a pegar, no necesariamente con estar con una condición en la cual ahorita, que van a hablar después de esto de gordofobia, sino también con vitiligo. Y cómo poder empoderar a esa persona o cómo poder dotarlo de herramientas o dotarla de herramientas para poder enfrentar esta situación. Seguridad, minusvalía, bienestar, calidad de vida, salud mental, creencias, es la misma dinámica, pero también tenemos que ver desde dónde se está gestando. O en algunas ocasiones también con pacientes masculinos y ginecomastia. La ginecomastia también impacta como parte de esta inseguridad secundario al body shaming. Entonces también se puede estar trabajando en ello para poder impactar de una manera positiva, de una manera neutral. A veces es nada más estarle dando ideas de tolerancia y neutralidad, no de extremos, porque tan malo es anorexia como tan malo es también exacerbada positividad, ¿no? Como un positivismo tóxico. Entonces, extremos también hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, nada más para terminar, quiero que quede bien claro esta parte de desde dónde se está gestando el body shaming. Es súper importante para poder intervenir. Si desde algo físico
como la ginecomastia o el vitiligo que les decía, o si esto ya se nos fue a un trastorno más elevado como el dismórfico corporal o el de alguno de trastornos de conducta alimentaria, también puede ser que podamos estar utilizando algún apoyo multidisciplinario, o bien desde creencias irracionales fundamentadas desde la casa y que se fueron exacerbando en la escuela, con amigos, sociedad, medios y pareja, y entonces todo eso lo tenemos que estar trabajando y todo eso se aborda, y la manera de abordarlo es por medio de hacer disfuncional o funcional o disfuncional, y por medio de darle herramientas para enfrentar estas situaciones. Y con esto terminaría mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahora es el turno de escuchar la presentación de la maestra Gabriela Quintero. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por las gestiones para que estemos aquí. Es súper interesante estar de forma presencial con ustedes. Me voy a dirigir más a las mujeres, mi investigación es con mujeres. ¿No se oye bien? ¿Lo acerco más? O lo acercamos a ti, como quieras. Ok. Mi investigación es con mujeres, eso es con lo que tengo experiencia, los talleres que he dado siempre son con mujeres. A los hombres la gordofobia les afecta de otras formas, se pueden ir viendo a lo largo de la exposición, pero bueno, insisto, principalmente me voy a dirigir a mujeres. Gordofobia, ¿debemos de opinar el cuerpo de los demás? Pues es obvio que no, ¿verdad? Pero no todas las personas lo saben. Entonces, bueno, habrá que hacer algunas aclaraciones para eso. ¿Qué tienen en común estas mujeres? A lo mejor algunos de ustedes son muy jóvenes, entonces no saben quién es la primera, pero bueno, es Bridget Jones. Es una película súper importante, es de las primeras películas donde se empieza a tratar el tema de una protagonista gorda. Luego tenemos a Beyoncé, que dirán que no, pero bueno, de hecho acabo de ver un discurso de Beyoncé donde dice que su mamá le cosía la ropa porque nadie quería hacerles ropa a 3 chicas negras curvis cuando estaba en Destiny's Child. Quisiera saber de dónde es una mujer curvy esto, ¿no? Bueno, está Britney Spears en los VMAs, donde también fue considerada como gorda y que además había bailado muy mal y tal, ¿no? Adele, pues ni se diga, ¿no? Que hasta la gente gordofóbica ha dicho, pues que qué bueno que se deprimió porque así es como pudo adelgazar. Selena Gómez, bueno, es una persona que vive con lupus, que también ha sido sumamente criticada por gorda, y hasta la fecha sigue siendo muy criticada. Y bueno, al final tenemos a Michelle Rodríguez, que pues la tronaron, ¿no? Y parece que ahora ya se hizo una cirugía y ha adelgazado mucho de tanta humillación que recibió en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen en común todas ellas? Que a todas se les ha criticado. A lo mejor la más, yo veo a Bridget Jones y digo, ¿de dónde? Se consideró que era una mujer gorda. Bueno, esto tiene que ver con que el tamaño corporal, la forma en la que se valora la gordura y la delgadez es temporal. No es lo mismo ser gorda en los 90s, cuando el heroin chic era todo y estaba Karl Lagerfeld y toda esta gente indeseable y que decían que Bridget Jones era gorda, a ver ahora una diversidad de cuerpos un poco más tolerantes con la gordura, pero todavía sigue siendo muy marcado quién es gorda y quién no. Bueno, entonces les voy a hablar de gordofobia. Este es el concepto central. La gordofobia es una forma de discriminación, es un tipo de violencia que pone en el centro a las personas delgadas, el cuerpo delgado y blanco, y las corporalidades gordas, por lo que sea que una persona pueda ser gorda, está mal visto. El cuerpo gordo es visto como enfermo, improductivo, obviamente está patologizado a través del término de obesidad, se ve como monstruoso, feo, etcétera. Puede afectar a todas las personas, la diferencia es que a las personas gordas les afecta directamente porque obstaculiza nuestra vida de diferentes formas. Y bueno, se interioriza en las personas que no son gordas, el miedo a engordar, el rechazo a cuando va creciendo su cuerpo, porque pues lamento decirles que no van a tener el mismo peso toda la vida, así es que váyanse acostumbrando. Entonces, bueno, el cuerpo va fluctuando, ¿no?, a través de la vida, y los estándares de peso y volumen que tenemos, que se establecieron hace mucho tiempo, están basados en tablas de cuando las personas tienen 25 años. Entonces, que a los 40, a los 50, a los 70 tengamos el peso de los 25, pues va a ser muy complicado, y más en el caso de las mujeres, que nuestras hormonas van fluctuando muchísimo.
Y bueno, para eso, hay 4 ejes de la gordofobia, que es el médico que hace discursos, patologiza la experiencia gorda a través del concepto de la obesidad y nos dice que los gordos nos vamos a morir y ya, como si la gente delgada fuera inmortal. Y luego está el eje estético, donde se nos pone a las personas gordas como feas, indeseables, monstruosas, toda esta crítica a la gordura, ¿no? Aquí yo sí digo, yo estoy un poco en contra del body positive, porque el body positive lo que nos dice es, está bien que estés gordita, pero donde yo quiero que estés gordita, ¿no? ¿Dónde? En el trasero, en la cadera, en los pechos, las estrías así como poéticamente dibujadas en el cuerpo. Entonces, el body positive lo que hace es despolitizar lo que el activismo gordo desde los años 60 ha hecho, y en Latinoamérica desde el año más o menos 2004, 2005 ha empezado a emerger un movimiento bien grande a todo lo largo de Latinoamérica, que próximamente voy a publicar un artículo sobre eso, y donde lo hemos metido más, el tema del racismo, el clasismo y bueno, la colonialidad del poder y tal, ¿no? Y luego está un tercer eje que tiene que ver con lo afectivo y lo moral, donde desde la gula, desde el pecado de la gula, se ve mal a la gente que come en exceso y se entiende, porque la gordura es visible, no la podemos esconder, que quien come mucho pues va a ser un pecador, ¿no? Eso ha tenido otras repercusiones. Eso también se traduce en las personas gordas son egoístas, no se quieren a sí mismas, estamos mal. Y bueno, un cuarto eje sería el socioeconómico, que ese pues a veces no se ve tanto, pero cuando vean a lo mejor alguna vacante de empleo donde dice excelente presentación es delgado y bien limpio y todo bien, ¿no? No gordo. A las personas gordas se les niegan oportunidades de trabajo por ser gordas, porque también se han creado discursos de que las personas gordas somos bien huevonas, no nos gusta trabajar, cuesta demasiado que nos tengan en los centros de trabajo, y bueno, habría que ver a Carlos Slim, por ejemplo, a ver si el señor es muy flojo o no puede trabajar, ¿no? Y bueno, esto también está atravesado por el racismo y el clasismo, porque la gordofobia niega la diversidad corporal. No todas las personas somos blancas, no todas las personas tenemos esa genética, vemos personas mestizas, personas de pueblos indígenas, personas negras, en general todas las personas racializadas, pues acumulamos grasa en diferentes partes de nuestro cuerpo, y la gordofobia lo que hace es que nos obliga, nos presiona para que nuestro cuerpo se parezca al de las mujeres blancas caucásicas. Habrá algunas que lo puedan lograr a través de la cirugía, de meterle mucho dinero, y ya vemos otras que jamás lo vamos a lograr y que no lo queremos, ¿no? Y luego el clasismo. A diferencia de hace 200, 300 años, que la gordura estaba asociada a la riqueza y a la avaricia, como el cerdo, el gordo cerdo, ahora es una cuestión de clase baja, ¿no? Es decir, los pobres no se cuidan y por eso están gordos, les dan de comer a sus hijos gansitos y carbohidratos y qué asco, ¿no? Entonces, bueno, la gordofobia también es racista y clasista. Aquí están frases que vamos a escuchar muy seguido de forma súper cotidiana, ¿no? Te lo digo por tu salud, te lo digo porque te quiero, te lo digo porque me importas, así no le vas a gustar a nadie. ¿Por qué opinamos? Porque tenemos boca, ya está. No tenemos ningún test, no hemos ido a comprobar la salud de la persona, solo inferimos que como vemos que está gorda, está enferma. Puede que sí, pero la gordura no es una enfermedad en sí misma, es una condición o una consecuencia de otra cosa. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, ya, poniéndome seria, pues por herir, es parte de lo que yo he encontrado en mi investigación. La gente le dice a la gente gorda estas cosas para herirlas. Hay una idea de que si yo te machaco y te critico y te digo cosas horribles, de ti va a emerger la luz y la resiliencia y te vas a poner a adelgazar. No es cierto, lo que genera es cortisol, estrés y bueno, ahorita vamos a ver más los efectos, ¿no? Hay superioridad moral. Quien critica a la gorda o al gordo se pone, o al feo o al que quieran, se pone en una superioridad moral, pero más las personas delgadas. Entonces es una especie de castigo en contra de la persona gorda, porque bueno, yo estoy bien bueno o bien buena y yo me mato en el gym, entonces te voy a poner en tu lugar a ti, gorda o gordo, ¿no? Yo soy mejor que tú porque yo sí me cuido.
También control, muchas veces hacia el interior de la pareja, una de las personas de la pareja violenta a la persona gorda, diciéndole que asco, no te quites la ropa, no me gustas así, y bueno, demás cosas horribles, ¿no? Y lo hace porque pues así van a minar la autoestima de la otra persona y así te voy a controlar, porque una mujer sometida se va a quedar en esa relación, una mujer con una autoestima machacada, sin una red de apoyo, se va a seguir quedando en una relación violenta. ¿Por qué? Porque lo que conoce es la palabra de esa persona. No digo que las mujeres no lo hagamos, también lo hacemos. Venganza, ¿sí? Es decir, si yo me mato comiéndome mis 1000 calorías al día y me mato en el gimnasio todo el día, ¿cómo que el gordo se va a sentir bien? ¿Cómo que la gorda va a andar por ahí luciendo esas carnes horrendas? Pues no, yo te voy a poner en tu lugar, pinche gorda, y te voy a decir cómo son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes cosas, pero lo que tenemos que ver es que todo esto es discriminación, y lo que tenemos que ver más allá de te lo digo por tu salud, es la salud mental de la persona a quien le estamos diciendo. ¿Qué provocamos con nuestras opiniones? Vergüenza. La persona se siente evidenciada. En el momento nos sentimos con la cara colorada, se nos revuelve la panza, pasan varias cosas ahí con la vergüenza, ¿no? Culpa, ¿por qué? Porque no podemos adelgazar, porque no logramos esas metas que nos ponemos. Culpa, pues porque las mujeres sentimos culpa por respirar, por todo. Mucho miedo, esto incluye a las personas no gordas, tienen miedo a adelgazar constantemente. Entre mis amigas todavía alguna dice cuando vamos a pedir un postre o algo, es como, ay, vamos a pecar o hay que compartir o esto, porque sienten culpa de comer, pero miedo por engordar, ¿no? Entonces, bueno, la culpa y el miedo ahí también se mezclan muchísimo. Estrés, todo el tiempo estrés. Estrés, ¿por qué? Porque no todas las personas cabemos en todas las sillas, y además si nos lo señalan, pues es peor, ¿no? Las personas gordas vivimos pensando que somos gordas todos los días. Yo no sabía que no era normal. Yo hablando con amigas delgadas era como, güey, ¿tú piensas que eres delgada todos los días? No. Era, ¿qué? Entonces, bueno, en las entrevistas en las que yo hago y mi propia experiencia, hablando con muchas mujeres en todo el país y en otros países, me he dado cuenta que las personas gordas pensamos en nuestra gordura todos los días. Nos quita mucho espacio mental. Nos vemos en el espejo para vernos una lonja más, cómo se me ve el cachete, la papada, el brazo gordo, etcétera. Estamos ahí como constatando la gordura. ¿Por qué? Porque todo el exterior, ese exterior constitutivo nos está recordando constantemente que somos gordas. Tuve la fortuna de ir a Suecia, estuve una semana, no hablo nada de sueco, nomás sé decir hey, hola. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que al no entender yo el idioma, ni ver, porque no había publicidad en las ciudades en las que estuve donde se hiciera referencia al antes y al después, o a medicamentos para adelgazar, o anuncios que tengan que ver con los cuerpos gordos como malos, y que además, insisto, no puedo leer lo que había ahí porque no le entiendo nada al sueco. Pues me di cuenta que la publicidad en México, sobre todo, constantemente está mandando ese recordatorio, tienes que adelgazar, aquí están las pastillas, el gimnasio, las fajas, las cremas, el gel, todo para adelgazar. Obviamente, pues problemas de autoestima, como ya habló la compañera, hay infravaloración y muchísimo auto-odio. Las personas a las que se les está chingue todo el día con este tipo de cosas, llegan a odiarse muchísimo. Estos comentarios supuestamente bien intencionados que hacemos detonan trastornos de la conducta alimentaria. A quien le dicen, oye, ponte a dieta, oye, qué repuestita te ves y tal, probablemente después empiece a restringirse la comida, empiece, no sé, síndrome de atracón, anorexia, bulimia, y lo tenemos súper bien disfrazados por, es que me estoy cuidando. No, a ver, una dieta de 1000 calorías no es cuidarse, eso es hambruna, ¿no? Y aquí conviene citar a Naomi Wolf, que nos dice que la dieta es el sedante político más efectivo para tenernos a las mujeres sometidas, porque nos tiene locas, nos tiene ansiosas. Entonces, así, ni de qué feminismo, ni de qué fregado nos vamos a ir a quejar afuera de todo lo que está mal en el mundo, si mi existencia está pendiente de no tengo que comer, tengo hambre, mastica hielo, no es hambre, es sed, todas estas cosas, ¿no?, que vienen con las dietas. Dismorfia. Ha sido sorprendente, cuando uno entrevista gente, pues te vas dando cuenta que según el contexto en el que viven los participantes de la investigación, van cambiando las respuestas. Yo he entrevistado a mujeres en México en contextos urbanos y literal, en todas las entrevistas se repite lo mismo.
Yo no era una niña gorda, pero crecí pensando que era gorda, porque las tengo en redes, he visto sus fotos de niñas y efectivamente no eran niñas gordas, pero crecieron pensando que eran gordas porque todo les decía que eran gordas. Depresión, ya lo habló la compañera, hay autolesiones, la gente, aquí, las autolesiones siempre las entendemos como nos vamos a cortar y esto, sí, pero yo también diría, y cuando empezamos a consumir pastillas para adelgazar, y el té de la alcachofa, y los diuréticos, y todo esto, eso también es autolesionarnos. El suicidio, sí, ha habido gente que se ha matado por esto. ¿Por qué? Porque ya no aguantó la carrillita que le daban en la escuela, porque llegó al autoodio, a la infravaloración, a perder la esperanza en vida y en todo, porque no las dejan en paz, y a los hombres también, a los niños también. Desafortunadamente los abordajes que hay, disculpen la palabra, son súper pendejos y súper violentos. Es decir, a un niño lo están bulleando en la escuela y es al que mandan con la nutrióloga y con la psicóloga. No, habría que mandar a los abusadores, porque probablemente esos niños también están siendo bulleados en su escuela. Entonces, yo a veces lo digo, ¿no? Es como decirle a una persona víctima de violencia sexual o a una mujer violada, bueno, arréglalo tú, ¿no? Y el violador aquí no tuvo nada que ver, no. La persona que está agrediendo es quien también tiene que ser atendida, la víctima también, pero por favor no revictimicemos. Y la muerte, esto no se ve, pero las cirugías bariátricas tienen un chorro de repercusiones horribles, y hay personas que han muerto después de la cirugía o a consecuencia de la cirugía, o directamente ahí en la plancha ya no dieron más, ¿no? Y bueno, por último, recomendaciones. Estos son libros desde el del activismo gordo latinoamericano, gringo, negro, que son muy buenos para revisar. Está, bueno, en Latinoamérica pues el primero es Stop Gordofobia, pero también La Cerda Punk es el primer libro que habla de gordofobia en Latinoamérica. Tenemos los 10 gritos contra la gordofobia. Yo les propongo, de verdad, si no se quieren meter en este tema, pues por lo menos que lean El mito de la belleza. Es un libro que ya tiene bastantes años, pero que ha envejecido muy bien. Porque Naomi Wolf lo que nos dice en este libro es, a las mujeres, si ya podemos votar, si ya tenemos derechos sociales, políticos, etcétera, ¿por dónde nos tienen? Pues por el lado de la belleza, pensando que tenemos que ser bellas toda la vida, como si no pudiésemos ser feas y existir, o como si lo único que pudiésemos hacer en la vida es ser bonitas y vivir para ello. Y bueno, tienes derecho a permanecer gorda. Las invito también a leer la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia, porque ahí es donde nos vamos a poner serias. El que nos estén ofendiendo no es nada más, ay, me sentí mal y voy a llorar a mi cuarto. Sí, se vale llorar, por supuesto, pero también es violencia psicológica. Y quien la ejerce en contra de nosotros tiene que saber que eso es violencia. Las recomendaciones, pues es la lucha individual, bueno, y el glosario para entender la gordofobia y el gordodio, y los 11 pasos para erradicar la gordofobia. Eso es un esfuerzo de varios activistas que estamos en Ciudad de México, que hemos trabajado por estos documentos, 2 del doctorado en estudios de género, y bueno, son documentos muy chingones que saca la COPRED, que nos dice a nosotras, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está esto? Enséñenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nos dieron libertad para crear estos documentos, y bueno, fue una experiencia maravillosa, y pues bueno, hay que revisarlos y compartirlos. Las recomendaciones, pues para mí sí es la lucha individual, es decir, ir a terapia, ir con nutriólogas no pesocentristas, quien quiera entrar en temas de nutrición, acudir con psicólogas que sepan de perspectiva de género, que también sean, que no estén centradas en el peso. Yo he dado muchos talleres, van muchas psicólogas y dicen, es que, pues que les dé vergüenza y que les dé cringe, ¿no? De cuando llegaba una mujer a decirles, ay, es que me siento gorda o tal, y que le decían, bueno, ¿y qué has hecho para adelgazar? Fail, no, eso no debe de estar ahí, ¿no? Sino tratar la ansiedad, el miedo, la vergüenza, todo lo que genera la gordofobia y el body shaming. Eso es por la parte individual. Hay que ir a talleres, hay que investigar sobre el tema, hay muchísima información ya, pero la otra es también la lucha colectiva, porque la neta solas no vamos a ninguna parte. Tenemos que aprender a poner límites, hablar de esto con nuestras mamás, con nuestras abuelas, que obviamente les vendrá por aquí, les va a salir por allá, pero les juro que hay un punto en el que ya empiezan a escuchar. Pero sobre todo hablar con otras mujeres de esto, ¿no? O sea, ustedes tienen el privilegio de estar aquí y que mujeres de la universidad hayan querido organizar esto, es algo maravilloso, pero las que están afuera no tienen eso. Entonces, pues también tenemos que compartir la palabra gorda y decirles que no está bien que nos estén violentando. Y eso sería todo. Muchas gracias.
agradecemos la participación. Bueno, pues muy cierto todo lo que acabamos de escuchar y justamente yo creo que, ay Dios, espérenme, creo que le di al revés. Yo creo que cuando vieron en el programa que era nutrición, filosofía, psicología, tal vez dijeron, ¿qué va a pasar aquí, no? Nutrición va a venir a decirnos que filosofía y psicología somos opuestos. No. El día de hoy vengo a decirles que desde nutrición clínica estoy totalmente a favor de todo lo que acabamos de escuchar y tenemos que llegar a un punto de integración. Y justamente, bueno, el body shaming, pues ya vimos que no nos va a ayudar a nadie. El índice de masa corporal. En salud siempre vamos a estar tras la búsqueda de indicadores lo más objetivos que podamos encontrar, pero desafortunadamente muchas veces las pruebas diagnósticas o tamizajes pues pueden quedarnos muy cortas para reflejar la realidad, ¿no? Hablar del estado nutricio es súper complejo. El estado nutricio no es el peso. El estado nutricio es como decir el estado de salud. O sea, estado de salud saludable es que no tengas una infección en estos momentos. No necesariamente, o sea, el estado de salud es muy complejo, igualmente el estado de nutrición. Y el índice de masa corporal pues se ha usado porque pues hasta ahorita es algo como que muy práctico, muy sencillo, muy que podemos utilizar en estudios a gran escala, pero que al final se queda muy corto, ¿no? Y en cuanto al peso, pues justamente hemos visto como una U, ¿no? Los extremos están asociados a ciertos desenlaces en salud y muchas veces siempre nos enfocamos para arriba, pero también para abajo es un riesgo. Ajá, o sea, también el bajo peso está asociado a desenlaces no saludables, pero insisto, son asociaciones. Los pacientes que viven con obesidad y en general cualquier paciente tendría que tener derecho a que se le haga una buena evaluación del estado nutricio completa, ¿no? La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos nos marca un proceso de atención nutricia donde nos marca que la atención debe de ser centrada en el paciente. Ajá. Y algo que yo he observado es que muchas veces se prejuzga, ¿no? Y entonces el paciente que vive con diabetes ya en automático piensan que no, trae una ingestión excesiva de hidratos de carbono. ¿Quién sabe? Si yo no hago una buena evaluación, no voy a saber qué problemas nutricios sensibles de cambio tiene esa persona, ¿no? Y en obesidad yo he visto mucho eso, el modelo biologista de atención, donde yo vengo y te digo a ti lo que estás mal y te juzgo y no te conozco, solamente llego y prescribo, eso hemos visto que no funciona, ¿no? Y entonces la propuesta de parte de nutrición pues es seguir trabajando, por ejemplo, en entrevista motivacional, en enfoques de estrategias del enfoque cognitivo-conductual, donde realmente integrándolo vamos a ayudar a las personas, pero desde realmente cuáles son sus problemas nutricios. Y bueno, los diagnósticos nutricios no es solamente bajo peso y obesidad, o sea, muchas veces a los nutriólogos así nos ven, como que, o sea, cantidad de veces he escuchado, me va a regañar, me va a decir, o sea, tenemos una gran gama de diagnósticos nutricios, tenemos diagnósticos nutricios de ingestión, son muy cuantitativos, sí, pero también tenemos diagnósticos específicamente de nutrimentos, puede haber desbalances, una persona justo con 1000 kilocalorías, pues a lo mejor no está cubriendo su requerimiento de omega 3, de vitamina D, o sea, al final, independientemente del peso, la gama de problemas nutricios que puede tener una persona es enorme, ¿no? Entonces se merece una buena evaluación pues en general, ¿no? Del estado nutricio. Los diagnósticos clínicos, aquí es donde hemos encontrado clásicamente, clínicos, tenemos funcionales, tenemos bioquímicos. Aquí es donde hemos encontrado clásicamente los de peso, ¿no? Bajo peso, pérdida de peso no intencional, sobrepeso, obesidad, aumento de peso no intencional, tasa de crecimiento por debajo de lo esperado, tasa de crecimiento excesiva y problemas de malnutrición, desnutrición, o sea, muchos. Pero también tenemos otros problemas nutricios, yo creo que incluso más interesantes, porque ya cuando hay un peso específico, ya vamos tarde, ya previamente hubo ingestiones, hubo selección de alimentos, hubo conocimientos,
puede haber creencias erróneas relacionadas con la alimentación, y aparte, yo no puedo cambiar el peso de un día para otro, y hay gente que, híjole, ¿no? Me ha tocado pacientes que me cuentan la cantidad de pastillas que los han sometido y que bajé 10 kilos en un mes. Tú dices, o sea, eso es desnutrición, eso es una agresión terrible para el cuerpo. Y no, y muchas veces me pasa que checo los medicamentos que les dieron y fueron que benzodiazepinas, anfetaminas, y dices, bueno, eso no me cuadra con la salud. O sea, eso es arriesgar a la persona que después tenga un descontrol metabólico, hormonal, terrible. O sea, eso no es promover la salud. Y entonces tenemos estos diagnósticos de conocimientos, creencias actuales relatadas, observadas o documentadas, déficit de conocimientos relacionados con alimentos y nutrición, creencias o actitudes infundadas sobre alimentos y temas relacionados con la nutrición, no estar preparado para cambios en la dieta estilo de vida, déficit en el automonitoreo, patrón de alimentación desordenado, apego limitado a recomendaciones relacionadas con la nutrición y elecciones no deseables de alimentos, por ejemplo. O sea, podemos trabajar más cosas, podemos trabajar las conductas. Las conductas sí las puedo controlar, o sea, yo sí puedo ir haciendo cambios, no sé, ahora voy a incluir X alimentos, porque muchas veces son los desbalances lo que realmente nos está haciendo daño, ¿no? Muchas veces el justo, solo me enfoco en cierto, pero los dos extremos son malos. Si solo como verduras, malo. Si solo consumo alimentos ultraprocesados, tampoco va a ser bueno. Entonces, nutrición, tendríamos que realmente ver las necesidades nutricias de la persona y realmente ayudar a que estas se cubran, ¿no? Para promover un estado de salud más allá del peso, ¿no? Y obviamente el peso pues sí va a ser un indicador que vamos a estar considerando y monitoreando, pero al final si solo te centras en eso, nos estamos quedando en un nivel muy básico de la atención nutricia. De hecho, o sea, yo he escuchado últimamente esto de no ser pesocentrista, pues es que en realidad creo que un buen nutriólogo clínico no tendría por qué ser pesocentrista, porque si solo te quedas en el peso, te estás quedando en un indicador solamente cuando tienes indicadores antropométricos más allá del peso, bioquímicos, clínicos, dietéticos, del estilo de vida. Tienes práctica basada en evidencia para que solamente te enfoques en eso, y la salud mental siempre va a ser importante. Y justamente tendremos que ver nosotros que también tendremos que ser promotores de la salud mental, o sea, desde nuestro discurso, desde que el paciente tenga derecho a acudir a consulta con alguien que no lo prejuzgue. Tengo cantidad de pacientes que me han dicho, hubo una en especial que me dijo algo muy interesante, me dice, cuando yo voy con X personal de salud, en automático yo me quejo de algo y es que es por la obesidad. Y ya no la investigan, o sea, ya ahí se quedó, o sea, ya, es como tú tienes eso, pues, y me dice, ¿y si yo tengo otra cosa y ya no me investigaron? Una. Y el otro extremo, ¿no? Esa misma paciente me dice, oye, y las personas que no viven con obesidad, o sea, sí los investigan más, ¿verdad? O sea, si llegan y les incomoda algo, como que con ellos sí se dan más el tiempo de abordarlos. Híjole, o sea, eso te habla de que tenemos sesgos de evaluación, ¿no? Y pues bueno, creo que los pacientes tienen derecho pues a que les hagamos una buena evaluación. Y también la parte, muchas veces las estrategias han enfocado en la ingestión. No todo es ingestión, también es movimiento y también es las estructuras. Las cifras que tenemos actualmente de sobrepeso y obesidad, que el 75 más o menos, 75.2% de las personas, si solamente considero IMC, 75.2% de los adultos, o si considero circunferencia de cintura, que me marca la Federación Internacional de Diabetes, los puntos de corte, el 81% de los adultos cursan con obesidad abdominal. Es más bien extraño tener un normopeso. O sea, en México 2 adultos no tienen sobrepeso y obesidad de cada 10. ¿Por qué? No todo es voluntad, también son nuestras estructuras, y también, pues aquí es un análisis mucho más profundo, ¿no? O sea, es también nuestras leyes, nuestras estructuras de trabajo. Normalmente los trabajos muchas veces no son promotores de salud física, cuestiones de que tienes que estar sentado 8 horas, o inactivo 8 horas,
el nivel de estrés, el cortisol, la falta de acceso a alimentos saludables, la mercadotecnia tan agresiva de los ultraprocesados. Digo, ahorita el etiquetado, pues bueno, se buscó informar, pero al final, pues la regulación sigue siendo como que todavía falta, ¿no? O sea, no se prioriza de alguna manera al 100 pues la salud de las personas. Si yo ahorita salgo y busco afuera alimentos, es más probable que me encuentre alimentos ultraprocesados que, por ejemplo, una ensalada, ¿no? O sea, o la ensalada me va a salir carísima. Y entonces, sí, la obesidad, nos dice la OMS, es la acumulación anormal de tejido adiposo, secundaria a un balance positivo de energía, sí, pero ese balance positivo de energía puede ser por muchas razones. Y lo que yo quisiera el día de hoy venir a pedir es hagamos unas buenas evaluaciones, y no prejuzguemos y no sea como, el paciente llegó con obesidad, yo en automático ya voy a pensar que come súper mal o una persona delgada, no, en automático él tiene muy buenos hábitos, quién sabe, tendrás que hacer una buena evaluación y ver siempre que se puede trabajar, ¿no? Pero bueno, por un lado, pues sí, obviamente la causa inmediata es ese balance positivo en algún momento. Muchas veces pasa que tuviste un balance positivo en X etapa de tu vida y no has tenido un balance negativo que te permita de alguna manera, como por así decirlo, sacar ese tejido adiposo excesivo, pero no necesariamente significa que actualmente tus hábitos no son adecuados. O sea, tengo muchísimos pacientes que viven con obesidad que de verdad a la hora que yo los evalúo digo, tiene muchísimas conductas muy saludables, ¿no? Y me ha tocado personas con normopeso que digo, ay, no, o sea, aquí, tenemos que trabajar esta parte, ¿no? Porque no estamos cubriendo ciertas necesidades o si están en excesivo en otras cosas, ¿no? Pero también por otro lado, las estructuras, la seguridad en México, o sea, si yo les dijera, vámonos a correr, vámonos en bicicleta, que me quiero mover más, pues a veces las condiciones de seguridad no me lo van a permitir, ¿no? También, obviamente, el tener un ingreso inferior, pues sí, también se ha visto como más problema, pues porque justamente, pues tienes que hacer malabares, ¿no? Con una economía reducida y pues con tanta disponibilidad de alimentos ultraprocesados, pues es muy factible, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos las personas que cursan con un bajo peso. La desnutrición igualmente puede estar asociada a muchas causas. Puede haber una baja ingestión, ¿por qué? Por muchas causas, un trastorno de la conducta alimentaria, alguna alteración endocrina, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, bueno, infinidad de causas, ¿no? Problemas de mala absorción, cirugías, o sea, es muy variable. Pero lo que voy es que detrás de un peso hay una historia de vida, hay una historia clínica. ¿Con qué derecho me voy a sentir yo en la calle a dar mi opinión a una persona con respecto a su estado de salud? ¿No? Ese es el punto. Si la persona acude a consulta con nutrición, psicología, medicina, con quien ustedes gusten, tendría que ser un espacio profesional donde sí se les dé el tiempo, donde sí se tome en cuenta a la persona, donde sea una atención central a la persona y no sea solamente juicios y solamente como que darles vuelta y va para atrás y sígale echando ganas. Entonces, no, tendremos que buscar estrategias en conjunto que sean efectivas y definitivamente la próxima vez que alguno de ustedes quiera opinar sobre el peso de alguien, piénsenlo antes porque ustedes no saben la historia clínica de esa persona y si no les pidieron la opinión, pues creo que por educación pues hay que ahorrarla, ¿no? Y por otro lado, podemos tener el sesgo de evaluación, de ese nos tenemos que cuidar mucho y personalmente yo como nutrióloga cuando escucho estas perspectivas sí me dejan pensando mucho porque digo, sí tengo que tener mucho cuidado porque seguramente en mi narrativa puedo llegar a tener mucho sesgo de evaluación. Creo que es normal, creo que es de alguna manera pues parte de la formación, pero es normal que tengamos una tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes sobre un paciente, mientras ignoramos o minimizamos información que contradice esas creencias. Voy a dar un ejemplo muy tonto, pero me pasó ayer. O sea, me llega una paciente con metformina 850 miligramos cada 12 horas por 2 años y yo dije, deficiencia de ácido fólico. Y cuando veo la biometría hemática, como que vi mal la biometría
Y yo, sí, mire, aquí está anemia megaloblástica, y ya después dije, chin. Afortunadamente me di cuenta rápido y le dije, ¿sabes qué? Una disculpa, lo interpreté mal el rango, ¿no? Pero dije, es sesgo de evaluación, o sea, yo estoy buscando lo que quiero comprobar, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado nosotros en la práctica clínica, ¿no? El 42% de los pacientes se sienten incómodos hablando del peso con médico de cabecera. Conociendo todas estas implicaciones emocionales, sociales, psicológicas, creo que cuando una persona se acerca con un nutriólogo a trabajar su salud y todos estos temas, estamos trabajando un tema privado, un tema sensible, y tendremos que pues abordarlo de la mejor manera que nos sea posible. La narrativa genera, más bien creamos a partir de la narrativa, ¿no? La narrativa genera realidades. La narrativa general tiende a poner un fuerte énfasis en la culpa individual y el autocontrol. Yo no he visto otra enfermedad en la que se ataque tanto al paciente como la obesidad. Yo no veo que ataquen a las personas que viven con cáncer como se ha atacado a las personas que viven con obesidad. Y creo que desde el ataque no les vamos a ayudar. Y al contrario, podemos retrasar que las personas acudan o se sientan libres de ir a consulta. Muchos pacientes me han llegado diciendo, me gusta venir contigo porque no me siento que me regañen. O sea, me da gusto, pero la verdad me da mucha tristeza porque creo que tendría que ser lo normal, ¿no? El desafío al que nos enfrentamos es mucho más complejo. Las causas fundamentales de la obesidad son mucho más profundas y pueden ser genéticas, psicológicas, socioculturales, económicas y ambientales. Digo, no bastan 10-20 minutos para hablar de todo este fondo, y simplificar demasiado las causas y por tanto las soluciones de la obesidad puede contribuir a una acción política débil y al estigma del peso, porque entonces decimos, nuestras cifras es responsabilidad de la gente. La gente es floja, la gente no quiere hacer ejercicio, la gente no quiere comer bien. Y justamente estrategias como el etiquetado es no, las personas tienen derecho a la información y tendremos que seguir buscando estrategias desde el macro sistema pues para promover entornos más saludables, porque actualmente nuestros entornos son principalmente obesogénicos. Para ayudar a aumentar la comprensión y la conciencia sobre las complejidades y los múltiples factores que impulsan la obesidad, así como reducir el estigma del peso, todos deberíamos de considerar el lenguaje que utilizamos y la forma en que presentamos la obesidad. ¿Se acuerdan cómo en diabetes, a mí me tocó la época donde decíamos diabético, pero me tocó también la época como estudiante donde nos empezaron a hablar de la importancia de no encasillar al paciente en la diabetes? Entonces aprendimos a decir persona que vive con diabetes. Yo como estudiante no veía el alcance, pero ya después que me tocó estar trabajando con personas que viven con diabetes, ahora entiendo que es bien importante no encasillar a la persona, porque verdaderamente encasillarlos en que la patología es él, les baja muchísimas posibilidades de autoeficacia, muchísimas posibilidades de autocuidado, porque entonces me entrego a esta condición y me va a pasar todo lo que se supone que me tiene que pasar, ¿no? Me voy a quedar ciego, me van a... O sea, todo, se predisponen, cuando en realidad muchas veces todavía tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que prevenir, ¿no? Entonces la propuesta que nos da la Federación Internacional de Obesidad, quien por cierto trabajó con Michelle Rodríguez, cosa que me parece extraordinaria y que bueno, justamente pues para que vayamos cambiando las narrativas, la persona, en lugar de decir el obeso o obesa, bueno, a ustedes les gustaría que se les dijera, ay, ese que con el colesterol alto, ¿no? Ay, ese con la del síndrome ovario poliquístico, ¿no? La del síndrome de intestino irritable. O sea, no me pueden reducir a una condición. Entonces, persona con obesidad, persona que vive con obesidad, persona que presenta obesidad, ¿no? O sea, y justamente irnos quitando del vocabulario, tanto profesional como personalmente, esas palabras como gordo, chubby, hueso ancho, o sea, más bien ir orientándonos a las personas primero, cuidar el lenguaje y justamente, o sea, pues ahora sí que tomar en cuenta primero a la persona. Otras recomendaciones que nos da la Federación es adoptar un lenguaje positivo sobre la obesidad de las personas con obesidad. Evitar el uso del lenguaje despectivo o peyorativo. Ese lenguaje no nos va a servir de nada.
Luego he escuchado, no, es que desde que le voy a decir que esto está mal, desde ahí le va, justo, va a venir el rayo transformador y va a cambiar. No es cierto. O sea, si yo, voy a otro ejemplo, si yo vivo con una depresión en estos momentos y me empiezan a atacar de que, no, pues es que estás bien deprimida, estás bien triste, no valoras nada, pues menos voy a salir, ¿no? Me quitan menos posibilidades de buscar otras alternativas. Y utilizar un lenguaje fácil de entender para ilustrar que la obesidad es una condición de salud, reconocer, y bien importante, puede, o sea, las estadísticas, lo que ustedes quieran, sí, nos habla de que puede haber ciertos factores de riesgo, pero tienen razón, o sea, también el no tener obesidad, o sea, no necesariamente significa que no te vas a enfermar de nada, ¿no? O sea, son posibilidades. Reconocer las causas más amplias de la obesidad cuando sea relevante, evitar el uso del lenguaje que implique la culpa individual, ¿no? Y, nuevamente, orientar más, la culpa no nos sirve de nada, la culpa solamente nos va a bloquear, nos va a hacer sentir mal, pero en cambio la responsabilidad, esa sí nos va a ayudar, ¿no? Y justamente promover cambios en salud desde un lugar adecuado, ¿no? Desde me quiero cuidar, desde quiero sentirme mejor, desde me gusta el ejercicio y no hago muchísimo ejercicio para torturar mi cuerpo y porque odio esto. Eso no nos va a servir. Mejor hacerlo desde un lugar de salud. Y pues también nos sirve justamente conocer más, ¿no? Más historias. En esta página que les dejo de la Federación Internacional de Obesidad hay muchas anécdotas, muchos casos donde comparten su experiencia y creo que eso también nos puede nutrir y pues que tengamos más empatía, ¿no? Bueno, pues cualquier cosa yo estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias por su participación. Y pues ahora vamos a dar un espacio para todos los que nos escucharon, Si tienen alguna pregunta, algún comentario que nuestras expertas pudieran responder, adelante. Bueno, primero agradecer a las tres por esta ponencia. Creo que hacía mucha falta hablar sobre el body shaming y como los trastornos de conducta alimentaria y en general como todas estas problemáticas que abarcan la psicología, la nutrición, la filosofía. La verdad es que nunca lo hubiera pensado desde ahí, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces agradecerles muchísimo por el espacio. Y me gustaría preguntarle a la maestra Magda, bueno, es que yo soy psicóloga, entonces no sé mucho de nutrición, pero me parece muy interesante. Yo tengo la duda de qué tan válido es en la actualidad la variable o medición del IMC, porque se habla mucho del IMC como un factor fundamental en la medicina y como dentro del ámbito de salud, pero bueno, yo como proceso personal estoy yendo con una nutrióloga no nutricionista y ella me hablaba de cómo es que el IMC surgió hace muchísimos años y que fue una medida más antropológica que realmente de salud, pero sigue siendo base en la medicina y nutrición actual. Entonces me gustaría saber Hola, sí, de hecho, si tú ahorita buscas la definición de obesidad por la OMS, sigue siendo el IMC el punto de corte, ¿no? La cuestión aquí es que creo que falta investigar, es que va a ser bien difícil que encontremos un indicador que sea más representativo, porque al final, lo que sí creo es que esos puntos de corte, de hecho, dependiendo de la población, sí se hacen adecuaciones. Por ejemplo, para pacientes de enfermedad renal, hay otras propuestas, para pacientes con adultos mayores hay otro rango, o sea, sí hay como movilidad en ese sentido. O sea, creo que es un buen parámetro en el sentido de que te da una idea rápida, pero no te puedes quedar ahí. O sea, como buen clínico tienes que investigar más. Incluso la circunferencia de cintura y de abdomen, ahí tenemos unas cifras que la Federación Internacional de Diabetes nos da de 80 centímetros, por debajo de 80 centímetros en mujeres, la recomendación, y en hombres debajo de 90 centímetros. ¿Por qué? Porque debajo de eso hay menor, posibilidad de que haya un exceso en tejido adiposo. El tejido adiposo al final es un tejido endocrino, es un tejido hormonal, es un tejido que va a producir hormonas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, hormonas, o sea, sí, pero es una medida un poquito más sensible. De hecho, también hay como propuestas de que más bien nos orientemos a esa, pero al final solamente es como, yo lo veo como una fotografía. O sea, es una fotografía, me da un indicador, es importante que lo considere,
pero al final no me va a reflejar las conductas como yo quisiera, porque honestamente definir el estado nutricio es muy complejo, o sea, no vamos a encontrar un indicador que te cubra todo. O sea, yo sí lo seguiría usando, pero no me voy a quedar sola en eso. Según no. Es de 1876, creo, el IMC de Auguste Delet. Sí. Y no nos dice mucho, porque no nos dice cómo está distribuida la grasa. Entonces, si la Asociación Americana de Psiquiatría y tal, si los gringos, que siempre tomamos como modelo, ya nos están diciendo no es un indicador de salud, es porque realmente no lo es. Te recomiendo un texto de Luis Graglet sobre las narrativas de la guerra contra la obesidad, y él explica muy bien cómo se fue estableciendo el IMC y todas las medidas que tuvo aquí que ver la MedLife, las aseguradoras, para tomar esos parámetros, ¿no? Y cómo además perjudica mucho más a las mujeres, ¿no? La otra es, a las mujeres se nos aplican esos parámetros, pero la grasa que acumulan la mayoría de las mujeres, o bueno, en ciertos lugares, que es la ginecocéntrica, no es igual de dañina que otras grasas, como la grasa abdominal y tal, pero digamos que los indicadores que tenemos están basados en cuerpos blancos, insisto, que son diferentes, y en hombres. Entonces, lo que sabemos sobre obesidad, así a rasgos generales, está basado en el cuerpo de los hombres. Entonces, hace falta muchísima investigación. Una de las cosas también por las que se utiliza el índice de masa corporal es porque es lo más barato. Es una multiplicación y una división. Entonces, habría que ver diagnósticos de integración corporal, cuántos somos de agua, cuánto músculo hay, dónde está la grasa. Pero claro, en un país pues que la sanidad está saturada y tal, pues lo más fácil siempre va a ser eso, ¿no? Entonces, yo digo que no, respeto a las compañeras. Yo digo que no, a la chingada. Por lo cual hay que estar actualizados. Y foros como esta apertura que están teniendo ustedes, esta gran oportunidad que están teniendo ustedes, es súper importante y digna de valorarse. Felicidades. Sí, exacto. O sea, es cierto. O sea, y qué triste que nuestra definición siga siendo eso. O sea, eso es lo más triste, que la OMS, o sea, tú te metes en la página y sigue apareciendo el IMC. Pero efectivamente, mira, también algo que yo comparto mi experiencia es que me pasan mucho personas muy saludables con IMCs de 27 y yo incluso digo, pedirles un 24.9 como para qué, ¿no? O sea, es más adecuado y justamente no te va a reflejar la distribución, ni la masa muscular, ni la masa grasa. Por eso también la propuesta es, bueno, la circunferencia de cintura, pues sí está más relacionada específicamente con la obesidad abdominal, que esa es la que está más asociada, y justamente es más de la distribución de tipo androide que la ginecoide. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Qué gusto escucharlas, qué deleite de verdad, porque también reconocen cómo está de fondo su propia subjetividad. Y ante un foro universitario, creo que es la invitación, como reconozcamos la subjetividad para dirigirnos a la objetividad, si lo pudiéramos plantear así, porque vamos a estar frente a otros, en cualquier profesión que tengamos. Entonces, de verdad, agradecerles la visita, a las foráneas, gracias también por estar como maestra, solamente era eso. Gracias a las organizadoras también. Gracias, Iván. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. A ver si entendí bien. La obesidad como tal, cuando la ve un doctor, una doctora, un equipo de especialistas, es una enfermedad. Y tiene, como tal, la obesidad sería como una enfermedad si unos especialistas ven que hay un problema de salud. Pero esa es información sensible, es personal, individual, y tiene que ver con cada persona cuando va a una consulta. Y lo que hemos usado, digamos, en nuestra sociedad es utilizar esa cuestión que puede ser una enfermedad en ciertos casos para atacar a las personas con cierta figura que no nos importa, no nos debería importar esa figura, ¿no? Como que esa sería, yo entiendo un poco la gordofobia. Decir a esa persona, como me importas,
ponte a hacer ejercicio o no comas tanto para que estés bien, para que estés saludable, pero yo ahí estaría actuando con negligencia en el sentido que yo ni estoy viendo a ese paciente, ni sé bien su historia clínica como está Magda, ni nada, y estoy dando una opinión tonta, no es por tener boca como... Entonces, bueno, esa era como un poco la reflexión que estaba haciendo, pero cuando decía obesidad, no, algo sobre esta cabeza. Bueno, desde los activismos gordos, y de hecho acaba de salir porque ya se doctoró por fin, una de las grandes activistas de Latinoamérica, Laura Contreras, tiene una tesis, que ya en estos días va a estar publicada bien, doctoral, y le llevó que 7 años más o menos hacer esta tesis sobre la despatologización de la obesidad. En los activismos gordos hablamos de gordura, la versión patológica, es decir, cuando pasamos a enfermedad, la gordura le llamamos obesidad. Por eso yo nunca digo obesidad, no digo el obeso, yo sí digo la gorda, el gordo, porque desde los activismos hemos reivindicado eso, ¿no? Decir gordo no es una mala palabra y lo vamos a seguir defendiendo, ¿no? Ahora, la obesidad, pues yo creo que está demostrado, nada más que ahí es una cuestión también epistemológica de cómo se investiga. Si uno pone gordura, si uno pone obesidad en la academia, en las grandes bases de datos, te vas a dar cuenta cómo se ha utilizado a las personas gordas para seguirlas señalando como parte de un problema, ¿no? Y criticar muchísimas cosas. Nosotros decimos gordura y además reconocemos que sí hay algo, pero es una condición del cuerpo, es una consecuencia de otra cosa, ¿no? No es una enfermedad en sí misma. Por eso nos quejamos de la narrativa de la guerra contra la obesidad, que además es horrible. Simplemente decir guerra contra la obesidad, que nos maten a los gordos a la chingada, ya estuvo. Pues no, eso no está bien, ese lenguaje es horrible, ¿no? Compañera lo dijo, no dices la del síndrome de ovario poliquístico, la del esto, bueno, ahí está, pero el punto, y lo que a mí me gustaría enfatizar es, no importa las razones por las que una persona sea gorda, tenemos que respetarle, es una cuestión de integridad, de derechos, es ciudadana, no podemos ir violentando a la gente, y la violencia no la va a definir quien está violentando. ¿Por qué te agüitas si nomás te dije puerca? Pues porque será, ¿no? Nomás decir tú que me violenta y que no me violenta, ¿no? Entonces, pues hay que pensarlo en eso, ¿no? Insisto, nosotros utilizamos el tema gordura, no hablamos de obesidad. Entonces, yo estoy en contra de eso, pero insisto, no tenemos siempre acceso a todo eso. Y un tanto así rapidito, porque la salud también es política. Y todo lo que tenga que ver con el dispositivo médico, y ahí hay que leer mucho a Foucault, tiene que ver con política, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueven los índices para poner los parámetros para el índice de masa corporal? En los 2000, cuando hubo una super negociación en Estados Unidos donde estuvo Pfizer, que después sacó, no me acuerdo qué medicamento, para adelgazar, se movieron los parámetros. Entonces, de la noche a la mañana, cuerpos que no cambiaron pasaron a ser clasificados de sobrepeso a obesidad 1. Y los de obesidad 1 a 2, y luego a las 3, y así no, bueno, no sé qué. Pero a lo que voy es que esas son cuestiones políticas. No cambió el cuerpo de la gente gorda, cambiaron los parámetros. Y a partir de esos parámetros vamos a ir tratando a la gente. Y sí, hay una cuestión también de derechos, porque se les niega el acceso a la salud a las personas gordas. Porque no te voy a operar, no te voy a recibir hasta que adelgaces, no te voy a dar este tratamiento porque tú estás gorda y es como tirarlo a la basura. En la sanidad privada hay mucha más tolerancia porque pues se puede pagar, pero en la pública hay muchísima discriminación y se pone, o sea, se supone que es un tema de salud, ¿no? Pero en general están arriesgando el tema de la salud de la persona gorda. Y sí es una cuestión íntima, a nadie le gusta decir su peso en voz alta, ¿no? A nadie le gusta que le estén midiendo, ni a los muy flacos, ni a los muy gordos. Es una cuestión íntima que hay que respetar, ¿no? Insisto, pues no hay que meternos con las demás personas. Okay. Muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las tres por la reflexión en cada ámbito que nos presentaron. Igual, justamente iba a comentar que aquí faltaban estas perspectivas laborales, políticas de derechos, la discriminación
que se tiene para encontrar buenos puestos laborales, teniendo un cuerpo diferente al estándar estético, ¿no? Y no importan tus cualidades, obviamente no hay espacio y obviamente hay que trabajar en ello también, ¿no? Entonces, qué gusto que haya personas del área económica administrativa y obviamente, yo pensaba y pregunto que en estas corrientes que ahora se están encargando de, o están compartiendo reflexiones muy interesantes en torno a evitar la gordofobia, ¿qué cosas tienen que seguir escuchando y hacia dónde creen que esto podría, a ver, cómo podríamos llegar como a una situación de comer sanamente, sin agobios? O sea, no digamos lo que queremos, nada más sanamente, porque sé que hacia allá va este asunto de no obsesionarnos con estar siempre a dieta, siempre con dietas restrictivas, el no comer lo que se antoja, de forma medida, por supuesto, el hacer el ejercicio por el gusto y no por la estética, ¿no? Sino por la salud. De verdad sí llegaremos a algún momento en que esto se escuche y esto vaya a un puerto donde también digas, así me amo y no me importa que se opine, tengo el trabajo que también merezco porque me preparé, porque no fui juzgado por mi físico. Tenemos las oportunidades y atenciones que merecemos todos de manera justa. ¿Habrá alguna vez este tipo de situación? No sé si alguna nos pueda comentar. Ahí voy yo de nuevo, pero voy a hacer Claro, como dijo Erika Boulé, una gran artista mexicana, soy mi propio caso de éxito, ¿no? Suena mamón, pero sí es cierto, o sea, hemos trabajado mucho los que estamos en el activismo, escuchando a otros activistas, leyendo muchísimo, entendiendo cómo es la gordofobia, cómo es la violencia estética. No hablé de violencia estética, pero ahí va metido, o sea, no lo mencioné directamente, pero ahí está, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? A mí se me cruza el activismo gordo con los feminismos, pues más me encabrona y más me pongo a trabajar en mí, ¿no? Y obviamente me sirve muchísimo para ir sanando todo lo que pasó en una infancia gorda, en una adolescencia gorda, en un país que culturalmente estamos hechos caca, porque la verdad, la carrilla en México, que es un distintivo de nuestra cultura, me parece horrible, sinceramente, porque la gente no se imagina el daño que le hace, o peor aún, si se lo imaginan y no le importa y busca hacer daño, ¿no? Que sería como lo más perverso de nuestro humor ridículo, tonto y básico. Pero yo creo que sí, o sea, a nivel individual lo vamos logrando con muchísimo trabajo, con otras compas, en terapia, en talleres, politizándonos, pero luego también hacia allá afuera, desafortunadamente las mujeres tenemos que tener conductas compensatorias porque no somos hombres. Entonces hay espacios donde no nos dejan participar también porque no somos hombres. Entonces, ¿cómo compensamos? Trabajamos más, me esfuerzo más, estoy toda neurótica, pero bueno, voy a ser súper perfeccionista y tal. Muchas veces esto también pasa con las personas que tienen problemas de imagen corporal, todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que hay que ir haciendo alianzas y hay que ir hackeando el sistema, porque ahí estamos, además vivimos en un país de gente gorda, por Dios, o sea, estamos en todos los espacios. Lo que sí es que hay que respetar y nosotras mismas poner límites y dejar de pensar que solo valemos por bonitas. Yo hoy en la mañana, confieso, se me olvidaron mis tacones, yo quería venir como investigadora seria, se me olvidaron mis tacones, y luego dije, pues qué me importa, ¿no? O sea, voy a hablar de body shaming y gordofobia, pues ni pedo, me voy en tenis un poquito sucios y ya está, ¿no? Claro, pero es un trabajo de todos los días, ¿no? Estarnos recordando eso, encontrar las palabras. Piensen la verdad cuánto espacio mental les quita la gordofobia y la violencia estética, demasiado. Entonces, si estamos ahí pensando en me veo fea, no, si no me traje los tacones, etcétera, pues me distraigo de lo demás. ¿Cuándo voy a brillar si todo el tiempo estoy insegura? Es el doble. Tenemos doble, triple jornada, hay que cuidar a nuestros padres, hermanos, hijos, hijas, los que tengan. Y además de eso lo tengo que hacer en tacones, viéndome bien buena y bien bonita. Pues no, nosotros también tenemos que poner esos límites, no pasa nada si vengo tacones, si no voy maquillada,
pero sobre todo, no valemos solamente por ser objetos bellos, hay que defender, reivindicar la fealdad, la monstruosidad, dice Gabriela Méndez Cota de Michel Cosio, en un librito que se volvió a poner que es Gordofobia de Género. Hay que abrazar lo otro, ¿no? Porque eso nos va a liberar muchísimo. Trabajo individual para impactar en lo colectivo. Trabajo individual desde la valía, pues ya bien lo dijeron, ¿no? Las creencias. Y ahorita ya con ejemplos que es súper bien, ¿no? Tacones no es igual a voy a dar una mejor conferencia. Tacones, descalzas y tenis, no va a cambiar lo que sea. Entonces así ya. Trabajo individual para impactar en lo colectivo. Mucho creencias funcionales. Disfuncionalidad versus funcionalidad. Para impactar en lo colectivo. Si allá afuera nos hacemos menos por cómo me visto, me veo o como debo de para presentarme hacia los demás y dejo que eso valga más que lo que conozco, ya le estoy dando más poder a cómo luzco y no lo que sea. Entonces, trabajo individual para impactar en lo colectivo, poner límites, poder trabajar y granito a granito se van a ganar batallas. ¿Cómo es? Yo tengo un sueño. Sí, literal, acabo de reír. Yo espero que sí en algún momento sea una realidad, pero creo que justamente estos espacios, digo, aquí yo creo que va a haber futuros nutriólogos, futuros psicólogos, que ya van a tener como otras visiones, ¿no? Yo creo que nos nutrimos muchísimo los de salud cuando escuchamos filosofía, psicología, porque es otra rama de la realidad que muchas veces no vemos, ¿no? Y justamente no olvidarnos de las personas, porque muchas veces sí podemos llegar a sobremedicalizar. Yo creo que también es muy importante la experiencia de las personas, cómo se sienten mejor. Por ejemplo, si tú te sientes mejor, seguramente, haciendo un ejercicio adecuado para ti, comiendo ciertos alimentos que generalmente se asocian a mejores desenlaces en salud, por ejemplo, no sé, tipo dieta de la milpa, dieta mediterránea, donde son patrones de alimentación donde no se excluye nada, o sea, no te tienes que matar de no puedes comer carbohidratos, no es cierto, buscamos de mejor calidad, ¿no? O sea, no sé si descansas, si cuidas tu salud mental, o sea, toda esa experiencia cuenta, ¿no? Y muchas veces pasa justamente, pues esto que se ha escuchado, ¿no? La cultura de la dieta, ¿no? Los pacientes que hacen de todo para bajar, pero al final la salud es lo último que importa, ¿no? Y siempre recordar, la valía de las personas nunca debe de estar en duda y no vales más porque eres más o menos saludable. También eso tenemos que tenerlo bien claro. Vamos a cerrar el evento, tenemos unos agradecimientos y unos regalitos que queremos darles. Muchas gracias. Por eso no se pongan tacones. Mejor tenis. Expongo mi salud. Y pues queremos agradecerles su participación. Creo que fue una excelente oportunidad para que pudiéramos reflexionar acerca de la importancia de el body shaming y también de la opinión que tenemos acerca de los cuerpos de los demás, que no debemos de hacerlo. Agradezco en nombre del Departamento de Ciencias de la Salud de la Biblioteca Porfirio Canutero y también de la Coordinación de Incidencia Social que nos hayan acompañado, a todos los que nos ayudaron a realizar este evento. Muchísimas gracias, esperamos que se puedan repetir y que pasen un excelente día. Muchísimas gracias.